¿Quieres saber de qué trata el Silmarillion de Tolkien? ¿Quieres descubrirlo con buena música? Pues en este vídeo explico al completo el disco Nightfall in Middle-earth de Blind Guardian. Hace ya unos años que subí varios vídeos y los tenéis ahí en una lista de reproducción, pero siempre he pensado que era mejor juntar todo el contenido en un solo vídeo y añadir las canciones extra que el grupo publicó con el tiempo. Así que, bueno, no tenéis que ir de vídeo en vídeo y podéis ver todo junto y así, pues oye, si os apetece ver cómo hacía los vídeos hace algunos años, aquí lo tenéis, o pues mira, si conocías este disco lo revisitas, o bien si no lo conocías, descubres un discazo, porque es muy recomendable. Os dejo con el análisis y explicación del Nightfall in Middle-earth de Blind Guardian. Son muchos los grupos de música que se han inspirado para hacer canciones en la obra de Tolkien, pero si hay uno que destaca por encima de todos, ese es Blind Guardian. De hecho, cuando se rodó la famosa trilogía del Señor de los Anillos en el cine, se barajó la posibilidad de que ellos formasen parte del equipo que hacía la banda sonora. Al final fue Howard Shore el que hizo esa maravillosa banda sonora, pero ellos fueron incluso una posibilidad debido a su conocimiento y a su dedicación al mundo de Tolkien. Y es que Blind Guardian tiene un disco entero dedicado al Silmarillion, ese libro que cuenta la historia de Arda, el mundo donde transcurren los hechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit. En este vídeo vamos a hacer un análisis muy profundo, tanto musical como de las letras de Nightfall in Middle-earth, para entender bien este disco. De este disco. Como decía, son muchos los grupos famosos que se han inspirado en la obra de El Señor de los Anillos para hacer música. Desde grupos clásicos como Led Zeppelin, Rush, Genesis, Pink Floyd, hasta grupos de heavy posteriores como Nightwish, Megadeth o Sabaton. Que Sabaton no solo hacen canciones de historia militar, también hacen de otras cosas. Bueno, casi todo lo que hacen es de historia militar. Y de todo eso ya hablamos en los vídeos de Rock Metal y El Señor de los Anillos, Rock Metal y El Hobbit. Vídeos que por supuesto os recomiendo. Este vídeo básicamente es una introducción a Nightfall in Middle-earth, donde vamos a analizar cada canción, cada episodio del Silmarillion contado en este disco. Corría el año 1998 y el cuarteto alemán ya tenía 5 discos a sus espaldas, todos con gran aceptación de la crítica, especialmente los últimos trabajos en los que eran reconocidos como un grupo que iba mejorando año tras año. La crítica estaba convencida de que antes o después llegaría el temido momento en el que no podrían dar más de sí y bajarían el nivel. Comenzarían a repetirse o lo dejarían. Pero sin embargo, su mejor disco estaba por llegar. O lo que para muchos es su mejor disco, claro. No quiere decir que sus discos anteriores sean malos. De hecho, mucha gente reconoce que el Imaginations from the Other Side o el Somewhere Far Beyond vienen a ser mejores discos. No obstante, cada uno elige lo que quiera. Sin embargo, el más relevante sin duda es este, Nightfall in Middle-earth. Es muy probable que este disco esté en todas las listas de los 50 mejores discos de la historia del heavy, los 100 mejores discos de la historia del heavy, depende de cada uno qué estilo prefiera. Es un disco muy reconocido. Pero como hemos dicho, Nightfall in Middle-earth relata partes del Silmarillion, que es una obra muy compleja y que muchas veces es difícil de leer, y por lo tanto las canciones yo creo que se quedan cojas si no hay una explicación. Creedme, es necesaria esta introducción, si no, no se puede entender el disco. Van a ser muchos vídeos, pero creo que no hay otra manera de hacerlo, o yo no sabría hacerlo mejor, o no he visto por ahí que lo haya hecho otra persona y por lo tanto pues me veo en la obligación de hacerlo yo. De hecho, he ido preparando este vídeo durante meses. Primero rescaté mi disco de Nightfall in Middle-earth de la estantería y me puse a escucharlo detenidamente, analizando cada canción, tanto en lo musical como en la letra. Y de ahí saqué varios folios con anotaciones. En segundo lugar, saqué el Silmarillion de la estantería y comencé a releerlo para refrescar conceptos. Como seguía costándome entender las letras y el contexto de cada canción, tuve que sacar los libros de historia de la Tierra Media de la estantería. Como seguía bastante perdido, acabé sacando de la estantería mis guías de la Tierra Media.
y sus cartas y biografía para comprender más cosas. Como seguía con muchas dudas, acabé viéndome de nuevo muchos de los vídeos que tiene subido el youtuber Kai47 en su canal, donde cuenta con mucho detalle y precisión pasajes y biografías del Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, y también, por supuesto, consulté muchas páginas de todo tipo. Después me preparé un vaso de leche con Nesquik. Vale, no tiene nada que ver y tampoco es que me paguen por publicidad, pero es que es parte de mi rutina. Y por último escribí este guión de muchas páginas, casi 20, y lo repasé durante días. Y aquí estoy grabando el vídeo y aún me queda el siguiente paso, que es editarlo. Y luego subirlo, para que lo veáis, claro. Bueno, comencemos desde lo básico. ¿Qué es eso de que Blind Guardian tiene dedicado un disco al Silmarillion? Blind Guardian tiene dedicadas muchas canciones y muchos discos a temas de fantasía o ciencia ficción, a literatura en general. Ya lo vimos en un vídeo en el que podíamos recomendar muchos libros de fantasía y ciencia ficción gracias a la discografía de Blind Guardian. El caso es que previamente al Nightfall in Middle-earth ya habían dedicado temas al Señor de los Anillos, Gandalf Rebirth, Through the Gates of Moria, Majesty, Lost in the Twilight Hall, The Bard Song, The Hobbit, y de hecho ya en 1990 hicieron una canción llamada The Lord of the Rings. Y en este caso, como digo, es un disco conceptual dedicado entero a un libro, el Silmarillion. Tolkien publicó varios libros: El Hobbit en 1937, Hoja de Nigel en 1945, Erigio, el granjero de Am en 1949, El Señor de los Anillos en 1955, Las aventuras de Tom Bombadil en 1962, El herrero de Wootton Mayor en 1967. De estos obviamente te sonará El Hobbit y El Señor de los Anillos. Quizás porque te los hayas leído, ya que al fin y al cabo los dos libros están entre los 10 libros más leídos y comprados de la historia, o también te sonará obviamente por las películas. El caso es que en 1973 Tolkien falleció y fue su hijo el que siguió publicando los libros para ampliar el legado de su padre. Y no es un caso de hacer caja, debemos prácticamente lo mismo a Christopher Tolkien que a su padre. El hijo es metódico, tiene un trabajo científico, tiene un trabajo constante. Tolkien no era así, empezaba una cosa, luego seguía con otra, luego la dejaba, luego volvía con otra cosa otra vez. No, al contrario, Christopher Tolkien era una persona muy trabajadora, muy metódica, y en los últimos años ayudaba a su padre, haciéndole ver qué cosas había hecho mal, qué incongruencias tenía, o incluso dibujándole un mapa para que él por fin pudiese ubicar todos esos acontecimientos que estaba describiendo. Así que él siguió publicando gracias a analizar y recopilar el trabajo de su padre. Sacó el Silmarillion en 1977, la historia de la Tierra Media entre 1983 y el 2002, Los hijos de Húrin 2007, poemas como La leyenda de Sigurd y Gudrun en el 2009 o La caída de Arturo en el 2013, aunque hay muchos más, claro, y más libros sobre Arda, Beren y Lúthien en el 2017 y La caída de Gondolin en el 2019. Aunque este disco cuenta diferentes pasajes de El Silmarillion solo, y os lo voy a resumir aquí. El Silmarillion es una recopilación de la historia de la Tierra Media de una manera un poco resumida. Es decir, que no es una novela al uso y ni siquiera es la historia entera de la Tierra Media, porque eso salió posteriormente. Era, bueno, un primer intento de compilar toda la creación de su padre. Y se llama así porque cuenta la historia de los Silmarils. Esto es un concepto muy importante porque gran parte de la historia gira en torno a estas joyas. Aquí la cosa se complica un poco porque van a empezar a llover conceptos de todo tipo, pero bueno, vamos a intentar dejarlos claros. Los Silmarils eran gemas creadas por Fëanor de alguna esencia de los dos árboles de Valinor. Quedaos con que había dos gemas muy importantes que estaban en dos árboles muy importantes y un tío llamado Fëanor que también es muy importante. Fëanor era un elfo Noldor, el que fabricó los Silmarils y era hijo del rey Finwë. Por otra parte tenemos a Finwë, que era el rey de los elfos Noldor, que condujo a su gente en el viaje desde la Tierra Media a Valinor, un reino situado en Amán, que no es la capital de Jordania, sino las tierras imperecederas, un sitio al que solo pueden ir las almas inmortales, o algunas excepciones como los portadores del anillo único. ¿Os acordáis del final del Señor de los Anillos, cuando Frodo se mete en un barco y se va a algún sitio? Bueno, pues es ahí donde va. Finwë tiene que guiar a estos elfos a esta tierra, huyendo de la Tierra Media, amenazada por Melkor. Por cierto, Finwë es un antepasado de Elrond, que también os sonará por el libro o las películas, ¿vale? Y ahora vamos a ver quién es el gran
gran villano de esto. Melkor, también conocido como Morgoth, es el malo de la película y es el maestro de Sauron. Por último, vamos a distinguir ciertos rangos de importancia para entender un poco cuán poderoso es cada uno. Primero está Ilúvatar, que es como el dios de este Legendarium creado por Tolkien. Este dios creó los Ainur, que son como ángeles, vamos a poner. Recordad que Tolkien era católico y por tanto su mitología es parecida a la Biblia, pero también como era fan de la cultura nórdica, porque su niñera era islandesa, por cierto, bueno, pues hay muchos términos cogidos de la mitología vikinga. Ilúvatar es igual a Dios, que crea los Ainur, que son igual a los ángeles, y estos se dividen en Valar, que eran más poderosos, por ejemplo Melkor, y los Maiar, que eran como los ayudantes y sirvientes, y de estos había miles, por ejemplo Sauron, Saruman, Gandalf, algo así como ángeles y arcángeles. Bien, pues como digo, el malo Melkor es un Ainur, digamos un arcángel, y es el más poderoso de ellos, y va y se corrompe. Esto os sonará porque es, bueno, como el ángel caído, parte de la mitología cristiana. Él corrompe a Sauron y a otros seres, como por ejemplo los Balrogs, y también hombres lobos, dragones, vagos, maleantes, gente de mal vivir en general y muchos seres de fantasía. De hecho, Melkor, en una de las edades antiguas, es un capullo y se carga las dos lámparas que iluminaban el mundo. Por eso los Valar, que eran estos dos árboles que os mencionaba antes, que son los que dan luz al mundo. Y es donde están los Silmarils, que ya veremos cómo acaban estos, porque, en fin, esto es muy trágico todo. Así que resumen rápido. 1. Están los Silmarils, que son joyas poderosas. 2. Es Fëanor quien ha fabricado estas joyas. 3. Está Finwë, que es el padre de Fëanor y que se está llevando todos los elfos de la Tierra Media a las tierras imperecederas porque Melkor está por ahí dando por culo. 4. Melkor es el señor oscuro y corrompe todo lo que pilla, incluido Sauron. 5. Está Ilúvatar, que es un dios poderoso que tiene subalternos. Estos subalternos son los Ainur, que se dividen entre los Maiar y los Valar. O más abajo pues están los enanos, los elfos, los humanos y tal, todo eso son purria, ¿vale? ¿Veis cómo había que hacer una introducción? No puedo empezar a hablar de todo esto si no os he contado primero un poco el contexto para entender El Señor de los Anillos, porque sobre todo esto, que ya más o menos espero que haya quedado claro, va Blind Guardian y hace un disco conceptual. Y no solo un disco conceptual, es que es un disco de heavy metal progresivo, con toques sinfónicos, con toques épicos, en fin, muy complicado, y más en una década en la que el grunge y posteriormente el nu metal estaba desplazando al heavy metal clásico. Y van ellos y hacen este disco tan complicado y lo petan en ventas. A ver, no son los únicos, también había otros grupos como Opeth o Death o Iced Earth que, bueno, estaban sacando muy buenos discos entonces y lograron buenas ventas, pero la diferencia es que Blind Guardian no solo aguantó, sino que además creció en popularidad y fama. Y es importante destacar que en aquellos años El Señor de los Anillos era muy conocido, pero no tanto como ahora, es decir, primero estuvo muy de moda en los años 50, 60 y 70, de hecho por eso tantos grupos cantaron sobre eso, y después pasó a ser una cosa para frikis y para nerds. Antes de las películas, cantar sobre El Señor de los Anillos era básicamente ser el nerd de la clase, y aún así, cantando sobre esto, lo petaron. Y por si fuera poco, además no se habían complicado lo suficiente y el cantante estaba inmerso en un proyecto paralelo con Jon Schaffer, el guitarrista de Iced Earth. Este grupo paralelo se llamaba Demons and Wizards y también sacarían un disco excelente al año siguiente. Y además en esas fechas comenzaron a componer un disco orquestal que saldrá en el 2018 o en el 2019. Así que estaban muy liados y aún así lo hicieron muy bien. Y el caso es que desde entonces, cada vez que sacan disco, pasan a estar entre el top 10 y el top 5 en las listas de ventas de todos los países. Este disco está lleno de partes narradas, es decir, como era un disco conceptual, se plantearon que entre canción y canción a lo mejor podrían poner audiolibros, partes narradas, partes que iban a interpretar actores para dejar claro un poco los acontecimientos que estaban leyendo. Es decir, de 11 canciones que hay en total, entre canción y canción hay mini relatos. La introducción de este disco comienza a modo de audiolibro, con una conversación entre los dos grandes villanos del mundo del Señor de los Anillos, Morgoth y Sauron. El primero es el maestro del segundo, y aunque hemos dicho que se llamaba Melkor, en cuanto se corrompe, los elfos comienzan a llamarle Morgoth, que significa enemigo oscuro o enemigo negro. O sea que es parecido a Mordor, que significa país negro o país oscuro. Sauron, por cierto, significa abominable. Bien, pues estos dos están hablando tras la guerra de la cólera, es decir, War of Wrath significa guerra de cólera. Y es que el disco comienza cerrando el disco, es decir, lo que se está contando en esta introducción
es después de todos los acontecimientos que vamos a ver a lo largo de este disco. No obstante, se usa como introducción. En la Guerra de la Cólera pierden los malos. En el Silmarillion, tanto que se acusa a Tolkien de que es un tío muy simple, que siempre ganan los buenos, en el Silmarillion ocurren muchísimas tragedias y de hecho la mayor parte del tiempo ganan los malos, pero por fin en la Guerra de la Cólera ganan los buenos. En este caso Morgoth y Sauron están rodeados y está Sauron diciéndole a Morgoth que huya, que van a perder. Esta derrota es tal que de hecho termina la Primera Edad. Ya sabéis que en el mundo del Señor de los Anillos hay diferentes edades o etapas históricas. Lo que ocurre en el Señor de los Anillos es la Tercera Edad. Pues esta derrota de la Guerra de la Cólera acaba con la Primera Edad. Yo creo que entonces aquí lo que están haciendo es recordar tiempos pasados, cuando eran unos genios del mal y les iba muy bien. Como todos los fans han escuchado este disco 1000 veces, esta introducción se la saben como si fuese una canción más, y es impresionante ver cómo muchos conciertos empezaban con tanta gente relatando un pasaje del Señor de los Anillos. De hecho, fue la introducción a todos sus conciertos desde 1998 hasta el 2015, donde ya la cambiaron por The Ninth Wave. Ya vemos que la interpretación de lo que se está contando es muy profesional, y es que las voces son de Norman Hesley y Douglas Fielding, dos actores británicos bastante conocidos en los 70 y los 80. Y ahora sí, comenzamos con la primera canción, Into the Storm. Storm es con lo que han empezado la mayoría de los conciertos desde 1998 hasta ya el 2015, que ya, como digo, usaban otras canciones para empezar. Esta canción nos lleva al principio de la historia, a la Primera Edad. Recordad que aquí estamos hablando de seres inmortales, por lo tanto las edades pasan sin más. Estamos en la Edad de los Árboles, es decir, la edad anterior, el periodo histórico anterior a la Primera Edad. Primera, Segunda, Tercera, los Hechos del Señor de los Anillos, pues anteriormente estaba la Edad de los Árboles y anteriormente la de las lámparas. Bueno, pues estamos milenios atrás, eones. Como hemos dicho antes, la Edad de los Árboles se llama así porque hay dos árboles que iluminan el mundo y que además tienen los Silmarils, las joyas que fabricó Fëanor, el hijo de Finwë y el Alto Señor de los Elfos. Pues va Melkor y se carga los árboles, mata a Finwë, el padre, y roba las joyas. Él solo no, le ayuda Ungoliant, que os explico quién es porque los dos son protagonistas de esta canción. Ungoliant es una maya corrompida, es decir, uno de estos ángeles que os he comentado en la introducción del vídeo anterior, como Sauron, pero esta tiene forma de araña y de hecho uno de sus vástagos será Ella la Araña, que os sonará por las películas o los libros. Por cierto, en inglés Ella la Araña se dice Shelob, porque lob es una forma medieval de decir araña. Por si algún día viajáis al pasado, a la Inglaterra medieval, y necesitáis saber decirlo. Bueno, el caso es que estos dos se alían para tal empresa, pactando que si se hacen con los Silmarils, Melkor se los dará a Ungoliant. Pero Melkor era un poco mentiroso, estamos hablando de que era un villano, así que se queda con los Silmarils y ella quiere recuperarlo. Ponen estos dos versos, ¿verdad? Mi tesoro, necesito este tesoro mío. Es una referencia clara a Sméagol también. Pero en este caso va de Ungoliant hablando con Melkor, con esa pelea que tienen después de haber luchado juntos por conseguir los Silmarils. El caso es que los dos se enfrentan en un combate que en un principio va ganando Ungoliant porque al sorber la savia de los árboles se ha vuelto mucho más grande y poderosa. Melkor al final queda inmovilizado en una tela de araña, pero pide ayuda a sus secuaces, que quienes son un ejército de Balrogs que acuden en su ayuda. De hecho, el estribillo está escrito desde el punto de vista de los Balrogs yendo a ayudar a su señor. Jamás un coro de Balrog sonó mejor. Y ya solo con esta parte ya podemos ver de qué va este disco, porque así tiene que ser muchas veces la primera canción de un disco, una presentación de lo que nos vamos a encontrar. Es decir, heavy metal, toques sinfónicos, coros muy épicos, canciones muy rápidas, temas complejos y sobre todo
letras que hay que entender si te has leído el Silmarillion. Lo bueno de todo esto es que es un punto medio entre todo lo que os acabo de decir, entre El Señor de los Anillos, entre speed metal, entre cosas épicas, sinfónicas, estructuras complejas, y al final acabó convenciendo prácticamente a todos, porque es un punto medio perfecto. Creo que ese es el gran éxito del disco. De hecho, este disco está mezclado por Flemming Rasmussen, que fue el encargado de mezclar las pistas de sus discos anteriores, y también cosas un poco conocidas como Ride the Lightning de Metallica, and Justice for All de Metallica y Master of Puppets de Metallica también, para muchos los mejores discos de Metallica. Así que desde mi punto de vista, si quitasen todos estos acompañamientos, probablemente sí que sería un disco mucho más cañero, mucho más cercano al metal más agresivo, pero el hecho de arroparlo de todo esto, estos coros y estas cosas sinfónicas y estos detallitos, pues hacen que sea como un poco más suave. Además, esta canción es un buen ejemplo de la estructura musical que lleva usando Blind Guardian desde hace muchos años en muchas de sus canciones, digamos que en un 50% de sus canciones, y el resto son cosas raras que son muy difíciles de entender porque no tiene una estructura fija, pero sí es verdad que su estructura más repetida es esta. Primero tienen una introducción, después tienen un primer verso, después tienen un puente y después un estribillo. Después tienen una variación o repiten la introducción, y en vez de seguir con el primer verso tienen un verso totalmente diferente al primero y vuelven con el puente y el estribillo. Luego ponen los solos y después, si eso, vuelven al primer estribillo para luego rematar la canción con el estribillo final y muchas veces una coda, es decir, una cosa que no tiene nada que ver con el resto de la canción y que no se había hecho antes. Es decir, es bastante más complejo que las típicas estructuras de introducción, verso, puente, estribillo, verso, puente, estribillo otra vez, un tío rapeando y luego ya otra vez el estribillo. Por eso, entre otras cosas, son canciones más largas. Y de hecho se mantiene la filosofía que defiende el guitarrista André Olbich, que cada solo de guitarra tiene que ser una canción dentro de la canción. Es decir, que no tiene que ser previsible, tiene que tener variaciones y tiene que haber muchos cambios para que no sepas por dónde va a ir la primera vez que lo escuchas. Y creedme, creo que si algo hacen bien Blind Guardian es esto. Y volviendo a la historia, para dar fin a este pasaje, tenemos el siguiente corte relatado, que no viene a ser una canción. En este caso se trata de Lamont. Lamont significa, en la lengua inventada por Tolkien, el gran eco, y esta zona se llama así desde aquel día, por aquel grito desgarrado pidiendo ayuda que emitió Morgoth a sus secuaces. Esta canción llamada Nightfall, o sea, anochecer, viene a representar la desesperación de los elfos tras el ataque de Ungoliant y de Morgoth. Es decir, les han robado los Silmarils, se han quedado sin los árboles que dan luz al mundo y por lo tanto representa esa desesperación llena de oscuridad porque literalmente es que es de noche. De ahí el título del disco, Nightfall in Middle Earth, es decir, anochecer en la Tierra Media. El estribillo cuenta cómo Fëanor y sus 7 hijos lloran la destrucción causada por Morgoth, incluida la muerte de Finwë, su padre, y juran vengarse de él, a pesar de la desaprobación de los Valar. Es decir, que aquellos seres superiores no querían que los elfos se encaminasen en una misión suicida para vengarse. Esta canción muestra la situación de Valinor después de que Melkor y Ungoliant destruyesen los árboles. La mayor parte de esta canción está escrita desde el punto de vista de Maglor, es decir, el segundo de los 7 hijos de Fëanor, y son sus recuerdos. Creo que está escrito desde ese punto de vista porque el cantante aprovechó el folleto del libro para escribir fanfictions solo porque le hacía ilusión. Estos fanfictions están escritos desde el punto de vista de Maglor, así que es muy probable que esta canción también lo esté. Así que sí, él es a veces como el típico adolescente que escribe un fanfiction sobre Harry Potter o Crepúsculo. Bueno, pues él aprovechó su disco y su fama mundial para hacer eso. De hecho, ya que estamos hablando del cantante, vamos a hablar del apartado vocal en el disco. Hansi Kurtz era cantante y bajista, pero a medida que sus discos se fueron complicando, vio que tenía que elegir o centrarse en el bajo o cantar. Así que colgó el bajo y contrataron a Oliver Holzwarth, que os sonará por ser el hermano de Alex Holzwarth, el batería de Rhapsody de los primeros discos de Avantasia.
Sí, dentro del mundo del metal hay mucho nepotismo y todo el mundo está metiendo a colegas en proyectos importantes. Eso es que contrataron a otra persona y Hansi se podía centrar en cantar y ha logrado ser, gracias a este cambio, una de las voces más reconocidas del heavy metal. No es casualidad que haya colaborado hasta en 25 discos que no son de Blind Guardian. Dead Guy, Gravedigger, Van Canto, Ayreon, Orphaned Land, Heaven Shall Burn. Vamos, que está muy cotizado y es posiblemente porque en este disco hizo un trabajo magistral, quizás el mejor de su carrera, porque desde entonces pues hay que reconocer que se ha hecho un poco mayor y no llega donde antes llegaba, pero en este disco sí que lo hace muy bien. Tengo la piel espigada y eso que he escuchado esta parte 1000 veces, de verdad, me encanta. En esta parte los elfos están hablando de venganza, de jurar venganza contra aquellos enemigos, pues bueno, que le han destrozado su país, han matado a su rey, les han robado todo, ¿vale? Pero vamos a seguir hablando del cantante. El problema del cantante es su actitud, es decir, en disco suena muy bien, pero él es una persona que le gusta sentarse, tener una cerveza, estar en Albornoz y estar leyendo. Ni siquiera es el típico friki de power metal de Dungeons and Dragons que haya estudiado informática y que juega videojuegos. De hecho, él no juega videojuegos, lo ha reconocido varias veces, son los demás de la banda. Él es este tipo de pensador lento, que le gusta sentarse, analizar las cosas, estudiar idiomas. Viene a ser un intelectual, algo así como este profesor de Oxford llamado Tolkien. Y él tenía que ser el cantante de una banda de heavy metal y salir delante de miles de personas a darlo todo. Hay personas que han nacido para esto. Podemos pensar en Tobias Sammet de Dead Guy y Avantasia, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Alisa White-Glue de Arch Enemy o Floor Jansen de Nightwish. Pero él no, él mismo lo dice, que aún le cuesta. Años más tarde de haber colgado el bajo, siente la sensación de que sale desnudo al escenario y que no sabe qué hacer con estas dos cosas que los humanos tenemos a los lados, que se llaman brazos. Le cuesta mucho, pero aún así poco a poco ha ido encontrando su estilo y ha pasado de quedarse quieto o hacer cosas como esta interactuando con el público, pero sin ser el típico que sale a morir. Y si es que, si por él fuese, probablemente saldría con unas pantuflas, un albornoz, un periódico y un café y se pondría ahí con unos churros a desayunar. Por cierto, vamos a destacar un par de cosas importantes de esta canción. La primera responde a la estructura que os comenté anteriormente en el otro vídeo, es decir, hay una estructura fija pero con muchos cambios. Y por otra parte, esta canción es un 3x4, que a ver, no hay que ser un genio para hacer un 3x4, es de los ritmos musicales de los más sencillos y de los más normales, ¿vale? Pero dentro del heavy metal es bastante infrecuente. Es decir, si queréis entender todo esto bien de los ritmos, os recomiendo el canal de Jaime Altozano, ¿vale? Porque él lo explica muy bien. Pero vamos, un 3x4 pues es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que no es lo habitual es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es decir, 4x4, que la mayoría de las canciones conocidas de, si te metes en Spotify, lo más escuchado, todos 4x4, ¿vale? A ver, que no es un ritmo tan diferente. No obstante, el mejor ejemplo de que no hay que ser un genio es que el propio estribillo funciona como radiofórmula, es muy pegadizo. De hecho, en este disco hay otra canción en 3x4 llamada Thorn, que, por cierto, se desprende de esta canción. Tiene el mismo tipo de instrumentos, el mismo tipo de guitarra acústica de fondo, y sí, es básicamente que estaban componiendo Nightfall, veía que se les alargaba mucho, que la canción iba por otro lado, y dijeron, creo que de aquí podemos sacar otra canción. Ya lo veremos en el futuro, pero son canciones que en un principio nos podrían sonar parecidas. Por último, cerramos este pasaje con The Minstrel, que viene a ser la doncella. Durante 34 segundos, en una mini canción, cuenta cómo un elfo no sabe cuál va a ser el futuro de su pueblo. Es muy probable que se trate de nuevo de Maglor, el hijo de Fëanor, que según la historia del Silmarillion compuso un poema llamado La caída de los Noldor.
Está basado en la matanza de los hermanos, que es muy importante, así que escuchad que esto va a determinar bastante otras muchas canciones que veremos en el futuro. La matanza de los hermanos es cuando los elfos Noldor, después de huir de la Tierra Media a Valinor, deciden intentar volver a la Tierra Media para reconquistarla, pero no podían, porque los Valar, como os he dicho antes, no querían, desaprobaban esto. Concretamente uno llamado Mandos, que es algo así como el señor del inframundo, no les deja. Y además no tenían barcos, se lo tenían que pedir a otros elfos, a los Eldar. Así que estos no les dejan los barcos y estos pues empiezan una batalla entre ellos. Algo que sienta muy mal a Mandos y maldice a la estirpe de Fëanor. De la maldición de Fëanor hablaremos en la siguiente canción. La maldición de Fëanor se cuenta cómo los Noldor, liderados por Fëanor, vuelven finalmente a la Tierra Media y juran matar a Morgoth. No obstante, todo el principio de la canción es una reflexión sobre la matanza de los hermanos y el castigo recibido, es decir, la maldición pronunciada por Mandos. Tened en cuenta que Mandos es el señor de los muertos, en sus salones descansan las almas y tras morir todos van con él. Y además él puede ver el futuro, y por la matanza de los hermanos predice que las luchas de los Noldor contra Morgoth serán un camino de desgracia, penurias y sufrimiento, porque ellos son simples elfos y Morgoth es un Vala, algo así como un semidios. Será muy difícil que le puedan vencer. Esta maldición se le llama el Hado de los Noldor. No obstante, pese a eso, y pese a que los demás elfos tenían prohibido ayudarles, hasta el punto de que a lo mejor les llevaban a la Tierra Media simplemente usando los barcos, pero luego ellos no desembarcaban, simplemente les dejaban, bueno, pues ellos, pese a esa desgracia, pese a ese futuro, siguieron adelante. Y por eso durante todo el disco se menciona constantemente palabras como grief, pain, dark, en fin, cosas todo muy oscuras, un camino de desgracias, un camino de miserias y de dolor. Es que es muy oscuro y muy épico a la vez, como tiene que ser el metal. Musicalmente es una canción rápida y que representa todos los elementos del disco, especialmente esas guitarras secundarias que están en segundo plano, que no terminan de destacar, pero que están haciendo cosas todo el rato. Yo lo llamo pijaditas, es decir, están metiendo como melodías todo el rato de fondo a las que te tienes que fijar, tienes que prestar atención. Y eso es algo que Andre Olbrich, el guitarrista solista, ha hecho en los directos desde 1998, acompañar la melodía vocal en un solo constante durante toda la canción, pero quedándose escondido por detrás. En 30 años de carrera han publicado 3 discos en directo, uno por década. El primero en Tokio, que era un sonido así más crudo, el segundo tenía esos solos que os digo en todas las canciones, y el tercero, publicado en el 2017, lo hacía en menor cantidad, quizás porque ahora tienen más elementos orquestales. En cualquier caso, esta canción tiene muchísimos solos que hay que fijarse y por supuesto el solo principal de guitarra es una canción dentro de otra. Y aquí además nos podemos fijar en los coros. Creo que esta es una canción para fijarnos bien en las influencias de Blind Guardian. La oscuridad de grupos como Black Sabbath, la velocidad de las guitarras de Metallica e Iron Maiden, el virtuosismo de Jethro Tull y Genesis, lo progresivo de Pink Floyd y por encima de todo el power metal de Helloween, el toque clásico de Uriah Heep y la genialidad de Queen. Ellos han declarado fans de todos estos grupos, especialmente de Queen. De hecho, ya en su primera etapa se podían encontrar covers como material extra y tienen un disco llamado igual que otro disco de Queen, A Night at the Opera. Y con respecto a Helloween, el entonces vocalista y cantante de Helloween, Kai Hansen, grabó una canción con ellos y les regaló un solo de guitarra para una canción que tampoco han sacado nunca de su setlist. Estamos hablando de Valhalla. De hecho, fue tal la influencia de este músico en ellos que cuando fue al estudio a grabar para ellos, el guitarrista solista Andre Olbrich cambió toda su equipación de amplificadores y guitarras solo para sonar como Kai Hansen. De hecho, una última curiosidad sobre Blind Guardian para que veamos sus influencias. ¿Sabéis de dónde sale el logo de Blind Guardian? ¿Habéis pensado qué pasaría si mezclamos la tipografía del grupo de rock psicodélico Blue Oyster Cult con la de los Bee Gees? ¿Plagio o tributo? Ya tenemos el debate de siempre. Bueno, pues tras este camino de dolor pasamos a la siguiente parte relatada para seguir avanzando en la historia.
Mucha gente, por cierto, criticó que estos pasajes cortos les sacaban del mood metalero y que les alejaban un poco de la esencia principal del disco, pero ¿qué queréis? Es un disco conceptual. Los Noldor ya en la Tierra Media luchan contra las huestes de Morgoth en muchas ocasiones y Fëanor recibe una herida mortal en la batalla contra varios Balrogs, y además posteriormente su hijo mayor llamado Maedhros es atrapado por Morgoth y encadenado en una mazmorra en las montañas de Zangorodrim. Aquí escuchamos a Morgoth hablando con él, así que a partir de aquí nos olvidamos de Fëanor y nos quedamos con su hijo Maedhros. Morgoth hablando con un hijo que está prisionero en sus mazmorras, y de esto va Blood Tears, la siguiente canción. La canción comienza con estas guitarras psicodélicas que vienen a representar, yo creo que bastante bien, esta sensación de esto es un sueño o es una realidad, ¿no? Ese sufrimiento, esa valoración de estoy agonizando, esto es vida o esto es muerte. La canción comienza con Morgoth hablando con Maedhros, su prisionero, y se relatan los horrores de su cautiverio. No obstante, su agonía acaba cuando es rescatado por Fingon, que era amigo de Maedhros de días anteriores, y también un pariente lejano, ya que los dos eran nietos de Finwë, aunque por diferentes líneas sucesorias, porque es que Finwë tuvo dos mujeres. A escasos que ahí llega Fingon para rescatar a Maedhros y se dan cuenta que no le puede liberar de las cadenas, salvo si le corta la mano. Así que todas las sagas parecen que tienen que tener un manco, Juego de Tronos, Star Wars y ahora el Silmarillion, En fin, escapan ahí de la mazmorra, pero resulta que tienen que escapar de ahí porque les persiguen. ¿Y quién les ayuda? Sí, pensad en un recurso para huir muy rápido de un sitio a otro por aire, en el mundo del Señor de los Anillos. Sí, lo habéis acertado, huyen gracias a Thorondor, es decir, el rey de las águilas. Sí, de nuevo hay águilas paseando a gente de un lado para otro cuando se necesitan, aunque en este caso el rey de las águilas de esta edad mide 180 pies de largo, o sea, como unos 50 metros, y desaparece tras la primera edad. No obstante, deja descendencia ya que es el abuelo de Gawahir, es decir, el señor de las águilas en la tercera edad, que es el que rescata a Frodo y Sam en el Monte del Destino. Musicalmente no tengo mucho más que decir en esta canción, ya que viene a representar lo de siempre. Es un medio tiempo con un coro muy épico. Un hit, un single, una piedra clave en su carrera, más allá del tercer o cuarto disco. Blind Guardian lo hizo en el sexto disco. Con esta canción cierran todos sus conciertos, porque les llevó a la fama. Y es que es una canción perfecta. Mezcla todos los elementos del disco. Es una canción acelerada, es una canción con un solo impresionante, es una canción con coros épicos, es una canción con mucha historia, es progresiva, es sinfónica, es épica, es todo esta canción. Y curiosamente el estribillo, la melodía es muy pegadiza, pero la letra no es nada fácil de pronunciar. No obstante, esta canción lo petó. Pero bueno, ¿de qué va esta canción? La canción anterior, en Blood Tears, hablamos de que Fingon rescató a Maedhros, que era hijo de Fëanor, el mismo que fabricó los Silmarils y que era hijo de Finwë. Bueno, pues no va de ninguno de ellos. Va del hermano de Fingon, o sea, Turgon. Turgon sabe que los Noldor están malditos y que el poder de Morgoth es demasiado grande para ellos, así que quiere construir una ciudad oculta para resistirle o simplemente pues para vivir ahí a su rollo sin tener que luchar con Morgoth. Para ello cuenta con la ayuda de un Vala llamado Ulmo. ¿Os acordáis de Mandos, el señor de los muertos, que era un Vala? Pues Ulmo es el señor del agua, algo así como Poseidón. Pues esta canción va de ellos dos. Esta parte cuenta como Turgon, con la ayuda de Ulmo, encuentra el valle perdido de Tumladen, donde construirá Gondolin, una ciudad muy importante en la historia de la Tierra Media. Se trata de una ciudad oculta, donde vivirían los elfos unos 500 años hasta que pasa algo que ya veremos más adelante. El caso es que el estribillo viene a contar las advertencias de Ulmo a Turgon, diciéndole que Morgoth es demasiado poderoso. De hecho, la frase principal del estribillo está sacada casi literalmente de el Silmarillion. Entonces Turgon meditó largo tiempo el consejo de Ulmo.
No ames demasiado la obra de tus manos y las invenciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noldor está en el occidente y viene del mar. Es decir, que la esperanza está en Valinor y que se vayan de la Tierra Media. ¿Por qué? Porque Morgoth es muy poderoso, ya lo hemos dicho. A lo largo de los años le han preguntado muchas veces al cantante sobre el significado de Mirror, Mirror, es decir, espejo, espejo. Mucha gente se cree que es el espejo de Galadriel, que habréis visto en las películas o habréis leído en El Señor de los Anillos. O incluso un espejo que encontró un elfo llamado Tuor en las cuevas porque era un elegido de Ulmo, este señor del mar. Yo pensaba que iba sobre la maldición de los Noldor, es decir, sobre su camino de desgracias, pero que ellos eran demasiado orgullosos para admitir que podían perder. Es decir, ¿quién se mira mucho en un espejo? Pues aquellas personas que se han convertido en vampiros y no se ven en el reflejo y se quedan ahí un poco flipando, o bien las personas muy orgullosas, ¿no? Las personas muy engreídas. Pensaba que iba por ahí, pero en realidad es una mezcla de todo. En el 25 aniversario sacaron un disco recopilatorio y el cantante lo aclaró. Son reflexiones en general sobre los reflejos, el agua, este Ulmo, este señor del agua, este mirarse a sí mismo. No es un significado en concreto. Esto es como cuando Rick Deckard, es decir, el replicante o no de Blade Runner, pues resulta que el director Ridley Scott decidió aclarar después de la película que sí, que era un replicante. Bueno, pues a mí no me vale haberlo plasmado en la película, ¿no? Pues lo mismo te digo, haberlo plasmado bien en la canción. Ahora no me vengas diciendo que es esto. Pero bueno, el caso es que se quedan en Gondolin refugiados, huyendo de Morgoth. Y de esto va parte de la canción también, claro. Después se menciona si deben matar al dragón que asola esas tierras. Se trata de Glaurung, el mayor dragón creado por Morgoth y que también tiene relevancia en la historia y que tiene enfrentamientos con personajes muy famosos como Urin, del que hablaremos más adelante. Esta canción responde al estilo que os mencioné en Into the Storm, es decir, esa estructura, y además tiene esta filosofía de una canción dentro de otra y con solos de guitarra que son como conversaciones, como debe de ser. Pero os voy a dar un dato que a lo mejor os hace ver esta canción con ojos u oídos totalmente diferentes, y es que esta canción es una especie del monstruo de Frankenstein que construyó, ¿sabéis? Porque es una especie de ensamblaje entre piezas restantes de otras canciones de discos anteriores. Es decir, todos los artistas, pues cuando tienen buenos riffs de guitarras y no les caben en el disco, los guardan y dicen, bueno, yo creo que me acordaré de esto y en un futuro lo sacaré. Bien, en este caso, Mirror Mirror sale de I'm Alive, que es una canción del disco anterior. No es casualidad que las dos vayan a la misma velocidad, a 182 golpes, y además tienen el mismo ritmo. Esa canción dura prácticamente 6 minutos y es muy normal decir, nos hemos pasado, así que vamos a salvar esta parte y ya lo pondremos en el futuro. Así que sí, os recomiendo que escuchéis I'm Alive porque además va sobre el ciclo de la Puerta de la Muerte, que es también otra novela de fantasía. También obviamente os recomiendo el anterior disco, Imaginations from the Other Side, que también es el precedente a este disco. Muchas veces es interesante poner en valor un disco por lo que han sacado antes, justo antes, y por lo que han sacado justo después. Y claro, hablando de esta canción, todo el mundo podría esperar un videoclip a la altura. Pues en este caso, no. El videoclip es bastante mediocre. Tras 30 años de carrera y 10 discos, solo han grabado 9 videoclips. ¿Por qué? Porque Blind Guardian, absolutamente todos los miembros de Blind Guardian, odian grabar videoclips. De esos 9 videoclips, uno es un lyric video, por lo que no salen ellos. Otros 2 salen grabaciones de ellos en el estudio de gira, por lo tanto ni siquiera lo han grabado ellos. Otro es una recreación digital suya para el videojuego Sacred, que por cierto, recorriendo el mundo del videojuego te encontrabas con el grupo y te mandaba una misión en la que tenías que recuperar sus instrumentos robados. Quizás su fobia por los videoclips se plasmó en el 2010 cuando con la canción A Voice in the Dark, que va sobre las canciones que oye Bran de Juego de Tronos cuando le tiran desde la torre, pues en realidad el videoclip iba sobre la profecía maya del fin del mundo que tan de moda estaba entonces. Supongo que ya entonces dijeron, pues mira, ya está, no más producciones audiovisuales, como mucho directos, y a mí no me liéis. It appeared when we left the pain of the ice desert behind. Por último, este pasaje lo terminamos con Face the Truth. Un elfo de los Noldor, quizás Fingon, puede que Turgon o su padre Fingolfin, habla de la primera aparición de la luna, que surgió tras la caída de los árboles. También reflexiona sobre el destino de los Noldor y qué es de lo que va la siguiente canción, porque tienen un destino muy aciago.
Ahora nos tenemos que mover a otro momento del tiempo. ¿Os acordáis que hablamos de la matanza de los hermanos, verdad? Pues resulta que ahí intervinieron fuerzas, pero por error. La estirpe de Fingolfin participó en esa matanza por error, creyendo que la batalla la habían empezado los enemigos de Fëanor. Normal, porque Fingolfin era hermano de Fëanor. Los dos eran hijos de Finwë, así que de manera natural se aliaron. Esos que fueron desterrados también, y para ir a la Tierra Media no podían contar con Fëanor, ya que este les traicionó y quemó los barcos, así que tenían que buscar otro camino. Y es por eso que hay elfos de diferentes familias que aún mantienen amistad, porque se conocían de tiempo atrás. Esto ya lo mencionamos en el vídeo en el que hablamos de Blood Tears. Esta canción es sobre el destino de los Noldor. Fingolfin, el que hemos dicho que era rey de los elfos, en inglés por cierto es Elven King. ¿Os suena algún grupo que se llame Elven King y que esté influenciado por el Señor de los Anillos? Pues esta canción relata el paso de su ejército por Helcaraxe, que por cierto Helcaraxe es otra banda de metal también. Si miramos el mapa de la Tierra Media, en la Primera Edad, al norte hay un paso que conecta las tierras imperecederas con la Tierra Media. Es un paso helado por el cual nadie se atrevía a pasar. Me imagino yo que Tolkien se imaginó este paso pues como el estrecho de Bering que conecta Alaska con Rusia, es decir, muy complicado de pasar, pero no imposible, eso sí, helado. Se consideraba un suicidio, no obstante, por aquí es por donde huyeron Melkor y Ungoliant tras matar los árboles y robar los Silmarils. El sufrimiento al cruzar esta zona, que se recuerda constantemente la profecía de Mandos, el Señor de los Muertos, su desgracia, la desgracia que sufrirán estos elfos porque muchos de ellos no son capaces de sobrevivir a cruzar este tramo. El invierno mortal reina. El estribillo refleja muy bien esa marcha pesada por el hielo, con pesadumbre y sobre todo con pocas esperanzas. La portada del single que sacaron para promocionar el disco, aunque era con la canción Mirror Mirror, realmente es un elfo caminando por el hielo. Bueno, pues ya sabéis por qué. Musicalmente volvemos a esas melodías épicas, pero esta es quizás una canción más oscura. Ahora entendemos por qué. Está hablando de gente que está muriendo cruzando un paso imposible de cruzar y que encima está helado. Es decir, es una canción a medio tiempo, con muchos cambios, y por lo tanto se podría decir que es el corte más progresivo del disco. Y no solo eso, sino también el más largo. De hecho, incluso se atrevieron a meter ahí algún teclado con toques electrónicos y muchos cambios que de repente se aceleran, pero luego no, luego vuelven a ese medio tiempo y luego poco a poco van cayendo, se va desacelerando, poco a poco van pereciendo. La batalla de la llama súbita se refiere a la batalla en la cual Morgoth rompe el sitio de Angband, usando sus Balrogs y sus dragones. Os explico. Angband era la fortaleza principal de Morgoth, donde vivía su lugarteniente Sauron. Era una fortaleza de hierro negro y fue asediada durante 400 años por los Noldor. Las letras hablan de cómo Barahir, de la casa de Beor, con grandes pérdidas para su propia compañía, salvó la vida del rey élfico Finrod, y a cambio Finrod juró amistad a Barahir y a todos sus parientes, claro. Esta batalla se llama Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, y se llama así porque entra en acción un viejo conocido que ya hemos mencionado, Glaurung, es decir, el dragón que hizo que el fuego se extendiera por las tierras y sus criaturas. De ahí que la batalla tenga el nombre de la llama, porque con una llama hizo arder una llanura entera. Balrogs y miles de orcos saquearon y asesinaron todo. Una gran victoria para Morgoth. Tal vez Fingolfin, gran señor de todos los Noldor, esté hablando. Tal vez se da cuenta de la gran destrucción y decide partir hacia Angband para desafiar a Morgoth. Un reto a muerte, 1 contra 1. Y esta canción cuenta como Fingolfin, tras la derrota de la batalla de la llama súbita, viaja a las puertas de Angband para desafiar a Morgoth a un duelo. Vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de la batería en Blind Guardian dentro de los pocos conocimientos que yo tengo sobre baterías, ¿vale? Solo puedo decir una cosa, no es nada monótona, es decir, se sale mucho de lo normal, pero
pero además es muy sobrecargada. Para algunos puede resultar muy machacón, pero creo que es parte de la esencia de lo progresivo y de tratar de hacer siempre algo diferente. Tengo la sensación de que los dos baterías que han tenido Blind Guardian, el único cambio en su formación en 30 años, son de los que están ocultos tras una montaña de bombos, cajas y platillos y realmente hacen uso de todo eso. No es solo postureo. Y ahora escuchemos la batería en el siguiente extracto de la canción que os voy a poner, porque es como un ritmo marcial, un ritmo de duelo, un ritmo militar en el que se están jugando algo. Fingolfin llega a Angband y reta a Morgoth, que acepta el combate. Esto es uno de los pasajes más importantes del Silmarillion y creo que la canción le hace justicia. Gran parte de la canción es una descripción de la situación, del combate, incluso de las armas y armaduras. Fingolfin hiere a Morgoth 7 veces, pero finalmente es asesinado. Fingolfin era un gran guerrero, se trataba del mejor guerrero de su época, pero muere prácticamente por cansancio. Y las colinas que se mencionan en el estribillo de la canción es el nombre de las colinas en torno a Angband, es decir, la fortaleza donde se refugiaba Morgoth. Así que de nuevo una derrota y de nuevo una desgracia. Por lo tanto se vuelve a reflexionar sobre el destino cruel que les espera. Y aquí podemos destacar por ejemplo las guitarras. Al guitarrista le flipa meter pijaditas, es decir, él podría hacer una canción en un ritmo normal, podría hacer melodías muy normales, pero no, él va metiendo cosas por el camino, va metiendo pequeñas variaciones que te tienes que fijar para saber que están ahí. Esto, por cierto, se puede encontrar en muchísimas canciones de Blind Guardian. Por cierto, si queréis saber más sobre el sonido de Blind Guardian, hay cosas que me llaman la atención. La primera es que el guitarrista es usuario oficial de ENGL, porque bueno, esto va como los sponsors en el fútbol, y esto es así porque, como os dijo, Kai Hansen grabó con ellos, pero yo en directo pues nunca le he visto con esa equipación, y tampoco en los DVDs. Usa amplificadores Marshall y en lo que respecta a las guitarras utiliza habitualmente una ESP Horizon totalmente customizada para él. Y Marcus, el guitarrista rítmico, pues también lleva una ESP al principio, pero luego se pasó a Gibson Les Paul y no parece que vaya a cambiar. Y respecto a los amplificadores, buffers y efectos, yo he de decir que aquí ya me pierdo, así que si alguien sabe más, pues por favor que lo ponga en comentarios. Solo os puedo decir algo respecto a la afinación que usan Blind Guardian, es decir, la mayoría de los grupos del mundo tocan en afinación estándar, es decir, la afinación por defecto, digamos, que viene en las guitarras, pero dentro del rock y del heavy es habitual cambiarlo, sobre todo para bajarlo, que hace que todo suene mucho más grave. Antes no se usaba tanto, pero a partir de los 2000 muchos grupos de power metal y de heavy se pasaron definitivamente a esta afinación, por ejemplo Helloween o Avantasia, Hammerfall también, Sonata Ártica, varios. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Blind Guardian no hace nada de esto. Ellos tocan en mi bemol o re sostenido, como quieras verlo. ¿Por qué esto me llama la atención? Porque cada vez encuentro menos grupos que usan esta afinación, y de hecho los propios Blind Guardian ya en su último disco han usado afinación D, es decir, se han bajado un poco más. Quizás es porque la voz del cantante ya se va erosionando con el tiempo, o quizás es por moda o por probar. Ellos mismos decían que el hecho de cambiar de afinación te hace que tengas que readaptarte de nuevo y eso te fuerza a aprender de nuevo, y quizás de ahí salgan nuevas canciones. Ellos nunca componen en gira, dicen que se ven influenciados mucho por lo que ya están haciendo y no quieren hacer siempre lo mismo, siempre quieren probar cosas nuevas, así que en el último disco han bajado un poco la afinación en 2 o 3 canciones. Veremos qué hacen en el futuro. No obstante, la conclusión final que quiero deciros es que este disco de heavy es muy escuchable incluso por el público no heavy, y tiene la afinación bajada. La afinación que uses no determina el tipo de heavy, lo oscuro o lo muy heavy que seas, y de hecho esta propia canción, teniendo la afinación bajada, pues es muy power, tiene muchos pasajes muy épicos que nos alejan de ese heavy tan oscuro y a veces tan deprimente. Volvemos a la ciudad de Gondolin, que estaba oculta y servía para protegerse de Morgoth. Ahí acaban las cosas mal, por el destino de un elfo llamado Eol y su mujer Aredrel, que es la hermana de Turgon y por tanto hija de Fingolfin. Así que tenemos a Eol, su mujer Aedrel y su hijo Maeglin. El hijo convenció a la madre de que huyesen a esa ciudad protegida, pero el padre les siguió.
La canción se llama Dark Elf por este elfo, por Eol. Este elfo se le llama el elfo oscuro no porque fuese malvado o un drow, sino porque su pelo era oscuro. El caso es que la historia de esta familia es una historia bastante desgraciada, porque de eso va todo el disco, de gente que lo pasa mal. Lo vamos a conocer en la siguiente canción. Estas guitarras acústicas. Mencioné en la canción Nightfall que a partir de esa canción salió otra, en este caso Thorn. Pues sí, Thorn tiene el mismo tipo de guitarras acústicas y el mismo ritmo, un 3x4. Os he dicho que Eol sigue a su mujer e hijo a Gondolin, donde son descubiertos. Ya sabéis que es una ciudad oculta, por lo tanto, si la encuentras no puedes volver. Es una ciudad secreta, así que o se quedan a vivir todos ahí o bien mueren. Y va Eol, que era muy sabio, un gran guerrero, incluso apreciado por los enanos, un hombre culto, leído, y elige morir. Y antes de morir intenta matar a Maeglin, su hijo, con un dardo envenenado, pero Aedrel, su mujer, se interpone en el camino y recibe el dardo. Por lo tanto, esta muere. Y en sus últimas palabras, Eol, que ha elegido morir, maldice a Maeglin. Muy bien, Tolkien. Shakespeare estaría orgulloso de ti. Más tarde, además, Maeglin es convencido por Morgoth para que le diga dónde está la ciudad. Esto fue así porque en una expedición fuera de Gondolin les pillaron los orcos y el Señor Oscuro, que además de oscuro era listo, vio que Maeglin sufría porque había sufrido un gran desamor. Y es que estaba enamorado de Idril, una de las hijas de Turgon, pero ella pasaba de él. Por cierto, Idril era la abuela de Elrond. Así que Morgoth le dice dónde está la ciudad escondida de Gondolin, a cambio le promete que será un rey, un gran rey en su bando. Y va a Maeglin y se lo cree, y por lo tanto le dice dónde está Gondolin. La segunda mitad de la canción va sobre ese debate interno. Aquí, por cierto, hemos cambiado un 4x4 porque es la segunda canción más larga del disco y es un medio tiempo y por supuesto tiene muchos cambios y muchas variaciones. Así que de repente, pues ¿por qué no cambiar de ritmo? Esta parte, por cierto, a mí me flipa. En cualquier caso, es posible que no sea sobre Maeglin. Para mí tiene sentido que sea sobre él debido a su anterior introducción, que es sobre el elfo oscuro, es decir, el padre de Maeglin. Pero si lo interpretas como la historia de Túrin, el hijo de Húrin, también cuadra, porque los dos personajes son extremadamente trágicos y parte de sus actos, son malos, pero porque fueron manipulados, uno por Morgoth y otro por Glaurung, el dragón. Pero de este personaje, de Túrin, hablaremos en un futuro. En cualquier caso, esta canción creo que se podría decir que en general va sobre asumir las terribles consecuencias de tus actos. Vamos con la historia más famosa de El Silmarillion, la historia de Beren y Lúthien, que es trágica aunque tiene elementos muy románticos y de hecho es una analogía de la historia de amor del autor, de Tolkien. Si queréis saber más sobre eso, os invito a que paséis por mi canal y veáis unos vídeos que os cuento historias grabadas en diferentes partes del mundo. En este caso, en el propio cementerio donde está enterrado Tolkien, os hablo de esta gran historia de amor de Tolkien. Os invito a que paséis por ahí, pero vamos a seguir con el análisis de la canción. Beren era un humano noble que, tras una vida de desgracias, acaba malherido en un bosque donde se encuentra Lúthien, una princesa elfa, y se enamora al oírla cantar. Ambos se prometen, pero por desgracia, no tienen el consentimiento de Thingol, su padre. Y su padre va y dice que solo le dará el consentimiento a Beren de casarse con su hija si le recupera el Silmaril de la corona de Morgoth, pensando que era una misión imposible de hacer y que él desistiría, pero él lo intenta. Por ello cuenta con la ayuda de un amigo suyo, un elfo llamado Finrod Felagund, el hermano de Galadriel, por cierto. Y la canción va de él. A estas alturas ya sabréis dos cosas. Uno, que es una historia de fantasía clásica y por lo tanto para conseguir el amor de una mujer tienes que tener el permiso del padre porque es el padre quien te entrega a su hija, claro. En fin, eran otros tiempos. Y por otra parte también sabréis que, es una historia muy trágica, que está cayendo la noche, Nightfall, y que si Blind Guardian te dedica una canción en este disco es muy probable que acabes muy mal. Bueno, pues todo esto que acabamos de escuchar son los recuerdos de Finrod antes de morir.
recordando el nacimiento del sol y de la luna, es decir, cuando esos árboles caen, esos árboles tumbados por Melkor y Ungoliath, pues nace la luz de nuevo, el sol, y él recuerda eso. Y es que en las mazmorras de la fortaleza de Morgoth, Beren y Finrod se enfrentaban a Sauron, que entonces era su lugarteniente, y fueron atacados por un hombre lobo llamado Draugulin. En este combate, Finrod salva la vida a Beren. Esta canción es muy emotiva y aunque es una balada solo con piano, es verdad que rompe un poco el estilo del disco, pero a su vez le da más variedad. A mí personalmente me gusta mucho. Thus he died, Nom the Wise. En Nom the Wise, el siguiente pasaje, Beren llora a su amigo Finrod. Nom significa sabio, y fue el nombre que le dio Finrod al antepasado de Beren, Beor. Era muy buen amigo de los hombres y lo llamaron Nom the Wise. Esta canción merece un apartado especial en este análisis de Nightfall in Middle-earth, en primer lugar porque es una canción bastante desconocida dentro de su discografía. Hasta donde yo sé, Blind Guardian no ha tocado nunca esta canción en directo. Pero también merece una mención especial porque, como dije en el anterior vídeo, es la portada del disco. O sea, la portada del disco está basada en esta canción. El personaje que ya hemos introducido en el vídeo anterior. Beren está muerto. Sí, muere, claro, como todos. Y tras morir su amigo, Beren fue capturado y se estaba muriendo en una mazmorra, pero Lúthien va a rescatarle porque ella, además de cantar muy bien, tiene poderes, así que derriba la mazmorra. Después de derrotar al hombre lobo, matan a Sauron, que huye en forma de espíritu. Y en la fortaleza, en la que se infiltran con unos disfraces creados con magia, llegan a la estancia de Morgoth, que les descubre. Lúthien entonces entona una melodía y al verla ante él, Morgoth concibe pensamientos de una malvada lujuria y se distrae. Lúthien entonces lo adormece usando una vez más sus poderes y Morgoth cae al suelo. Beren, que se había escabullido bajo el trono, aprovecha la oportunidad y usando un cuchillo quita uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, pero al intentar retirar otro, el cuchillo se rompe y uno de los pedazos hiere a Morgoth en la mejilla. Por lo tanto, este sale de ese ensueño creado por Lúthien y despierta. Beren y Lúthien corren para escapar, mientras todos en Angband van despertando del sueño de la melodía de Lúthien, pero son interceptados por Carcharoth, el cual los ataca rápidamente. Beren les hace frente, pero el terrible lobo le arranca la mano que sostenía el Silmaril y la devora. Carcharoth huye aullando por el dolor provocado por el Silmaril en sus entrañas, que le está destrozando. Entonces Beren y Lúthien son rescatados por las águilas. Sí, otra vez, las águilas. Beren, a partir de ese momento, pasaría a llamarse Erchamion, es decir, el manco. Beren y Lúthien regresan a Doriath. El rey Thingol increpa a Beren por regresar sin traer el Silmaril y Beren responde que ha cumplido. El Silmaril aún está en su mano derecha. Lo que pasa es que, bueno, su mano derecha está dentro del lobo. Thingol relaja su ánimo y acepta que Beren despose a Lúthien. A la vez, Carcharoth, enloquecido por el dolor causado por el Silmaril en su interior, causa muchas muertes y desastres, llegando incluso a internarse en Doriath. Por lo tanto, Beren, sintiéndose responsable, decide darle muerte. Así que junto con el rey Thingol se dirigen a un encuentro con el lobo. Sin embargo, este los ataca por sorpresa, dejando gravemente herido a Beren. Finalmente, Carcharoth muere gracias a la ayuda de Huan, uno de los perros de las mascotas de Lúthien. Cuando abren a Carcharoth encuentran que todo su interior está calcinado y ven la mano intacta de Beren sosteniendo el Silmaril. Beren muere posteriormente debido a las heridas ocasionadas por Carcharoth. Lúthien no puede soportar la pena y deja la Tierra Media y va a Aman, que ya os mencioné en vídeos anteriores que es donde estaba Mandos, el señor del inframundo, el señor de los muertos, y como ella cantaba como nadie antes en la Tierra Media, conmueve al propio Mandos para que por favor le devuelva la vida. Fue el único de los hombres mortales que regresó después de la muerte gracias a Ilúvatar, el que os dije que es como Dios, que, conmovido por su historia, decidió darle vida en las tierras imperecederas. ¿Os acordáis de cuando Elrond le dice a Arwen que si se casa con Aragorn perderá su inmortalidad? Es precisamente por eso, porque Elrond es bisnieto de Beren y Lúthien,
y sabe del tema. Curiosamente es de los pocos relatos del Silmarillion con un final feliz. Es muy emotivo y tiene dos de los personajes que son los dos favoritos de Tolkien. Tanto es así que Beren y Lúthien está incluso escrito en la propia lápida donde está enterrado Tolkien. Es un tema bastante heavy, bastante crudo, y de no ser por todos los adornos y ese coro bastante épico, la verdad es que probablemente se trataría de uno de los temas así más bestias del disco, pero saben arroparlo bien para suavizar un poco, sobre todo para encajar un poco la historia que se está contando. Y de hecho el siguiente pasaje relatado viene a contar el fin de esta historia. Out on the Water. A partir de entonces, Lúthien y Beren vivieron en una pequeña isla en la Tierra Media. Esta tierra fue llamada Isla de los Muertos que Viven. Ellos vivieron ahí hasta que murieron juntos. En la canción Thorn os hablé que esa canción podría hablar de la historia de Húrin, pero realmente creía que no. No solo por los pasajes que se cuentan entre canción y canción, sino también porque aquí se va a hablar de él. Se nos habla de Húrin, un señor humano considerado de los mejores guerreros y apodado como el Firme. Fue capturado por Morgoth y fue torturado para que le contase la ubicación de Gondolin, pero no cedió. Entonces es condenado para ver cómo sus hijos mueren, y más concretamente cómo su hijo Túrin lleva una vida desgraciada. Morgoth habla aquí acerca de su victoria final después de la quinta gran batalla. Os explico. Tras la hazaña de Beren y Lúthien, Maedhros comprendió que Morgoth no era invencible, pero era necesario construir un frente común. Organizó una alianza entre elfos, hombres y enanos conocido como la Unión de Maedhros. Maedhros, recordad, es el que rescató en Blood Tears a su amigo, que ya lo mencionamos. En esta batalla pelearon elfos, hombres y enanos contra orcos, balrogs y el dragón Glaurung, y otras criaturas, por supuesto, del ejército de Morgoth. En fin, terminó con la victoria casi total de Morgoth. ¿Y por qué? Esto se cuenta en A Dark Passage. Morgoth reflexiona sobre su triunfo en la quinta batalla, la Nirnaeth Arnodeyad, es decir, batalla de las lágrimas innumerables. Fue un enfrentamiento devastador y esta canción es después de la batalla, cuando el mal ya ha ganado. Fue posible porque los hombres, es decir, los humanos, que se presentaron en la batalla eran de la casa de Ulfang, y estos traicionaron a los elfos, cambiando de bando y posicionándose con Morgoth. La canción acaba cuando Morgoth ata con magia a Húrin en una silla y lo obliga a contemplar las desgracias de sus hijos y el fin de su estirpe. Y el fin de este disco, de esta forma tan cinematográfica y oscura. By the treachery of men, the field is lost. El álbum concluye con Final Chapter Thus End. Concluye hablando de la victoria de Morgoth por la traición del hombre, es decir, este cambio de bando en mitad de la batalla. Pero también da la esperanza de un nuevo día. Como vemos en este Nightfall in Middle-earth, esta llegada de la sombra a la Tierra Media ha sido un camino de desgracias y agonía, de ahí el título del disco. Pero es entonces cuando os recuerdo que el disco en realidad comienza cuando todo esto ha pasado ya y Morgoth está perdiendo en la Guerra de la Cólera. Todo eso se cuenta en la introducción del disco. Por cierto, si os lo estáis preguntando, os voy a contar el final de los Silmarils, aunque eso ya no se cuenta en el disco. Pero como todo el Silmarillion y este disco gira en torno a los Silmarils, pues creo que os puede interesar. Como os he dicho varias veces, es un libro lleno de desgracias, solo hay una historia feliz. Acabamos de comentar que en la Guerra de la Cólera ya finalmente Morgoth es derrotado y por lo tanto se recuperan los Silmarils, pero no todo es tan fácil. Los hijos de Fëanor que quedaban vivos pues pelean para hacerse con los Silmarils, pero se dan cuenta que no son dignos de ellos, ya que al cogerlos se abrasan las manos. De esta manera se convencen de que toda su lucha, todo su juramento por recuperarlos, en realidad pues nunca ha servido de nada. Así que Maedhros, que ha sido protagonista en varias canciones de este disco, pues se vuelve loco
y desesperado se arroja con un Silmaril a una grieta donde hay lava y fuego en la tierra. Maglor, por su parte, arroja el otro al mar y desde entonces recorre las playas lleno de remordimiento. Con respecto al Silmaril que recuperó Beren, finalmente ese fue entregado de nuevo a los Valar. Esa piedra fue tomada más tarde por Eärendil, que era hijo de Tuor, otro de los personajes que también hemos mencionado a lo largo de este disco. Eärendil atravesó el mar, ya que se le consideraba uno de los hijos predilectos del mar, y devolvió este Silmaril a los Valar, como muestra de arrepentimiento por todo lo que habían provocado en la Tierra Media. Así, por tanto, en los 3 reinos de Arda volvieron a quedarse los Silmarils, es decir, en el cielo, con este último Silmaril que os he comentado, en la tierra, cuando Maegglor se arrojó a la tierra, y en el mar, cuando el Silmaril fue arrojado al mar. Pero algo queda de los Silmarils. Si os acordáis, en El Señor de los Anillos, Galadriel le da un regalo a Frodo Bolsón. Esto era un frasco con la luz del Silmaril que recuperó Eärendil. Esta luz es, por cierto, la luz de los 2 árboles que hemos mencionado al principio de este disco. Se supone que hay una profecía que dice que a partir de los Silmarils se podrán recuperar de nuevo esos 2 árboles para poder iluminar de nuevo el mundo. Si os acordáis, esa luz era capaz no solo de iluminar en la sombra, sino también de alejar a los monstruos de la sombra. Durante el libro, además, hay un paralelismo, ya que Sam Gamgee reflexiona sobre las historias de los antiguos héroes y reflexiona sobre ellos mismos y su situación, poniendo a Frodo como si fuese Eärendil, pero en la época moderna, ya que ambos también tuvieron que luchar y dar fin al avance de la sombra cuando parecía que todo está perdido. En el libro, cuando todos los protagonistas del Señor de los Anillos se reúnen de nuevo en Rivendell y tanto Bilbo Bolsón como Frodo abandonan la Tierra Media, hay un momento en el que Bilbo entona una canción que es un sutil paralelismo entre Frodo y Eärendil, ya que en ese momento de nuevo se mencionan las gestas de este antiguo héroe. No obstante, hay una canción más. Es decir, oficialmente el disco acaba aquí, pero hay una canción más que no llegó a entrar en el disco final, aunque ya estaba grabada y se puso en el siguiente disco. La última canción de Nightfall in Middle-earth cuenta cómo Húrin es inmovilizado en una silla y tiene que contemplar las desgracias que acontecerán a sus hijos. Una de las desgracias está contada en esta canción, que es una balada preciosa. Lo primero que tenéis que saber es que esta canción no pertenece oficialmente a Nightfall in Middle-earth, sino al siguiente disco, A Night at the Opera. Pero esto es así porque la discográfica dijo que ya bastaba de canciones y que había que sacar esa canción. Así que se quedó fuera. No obstante, en las reediciones posteriores de Nightfall in Middle-earth volvieron a incluir esta canción en donde debía de haber estado en un principio. Para mí es una de mis canciones favoritas de Blind Guardian, desde luego, y que sepáis que tiene la curiosidad de que está grabada en inglés, por supuesto, pero también en francés, en italiano y en español, porque entre otras cosas fueron los componentes de Rata Blanca que le ayudaron no solo a cantar en los coros, sino también a traducir la canción. Y por cierto, no la grabaron en alemán, cosa extraña teniendo en cuenta que ellos son alemanes. Por cierto, no es que su pronunciación sea lo mejor del mundo, pero bueno, oye, no está mal. ¿Y qué cuenta esta canción? Pues algo trágico como es de esperar. Si es que llevamos todo el análisis del disco llevamos así. Cuenta la historia de Túrin Turambar, hijo de Húrin, que lleva una vida de proscrito hasta que logra instalarse en Brethil, lugar donde vivía la doncella Nienor, también conocida como Doncella de las Lágrimas. Ambos se enamoran y se casan. Y ahora de nuevo entra Glaurung, el dragón que ya hemos mencionado muchas veces a lo largo de todo el disco. Este dragón quería matar a Túrin, así que va a por él y se enfrentan. Túrin logra dejar malherido al dragón. De hecho, es Túrin quien mata a este gran dragón. Pero antes de matarle cae inconsciente y el dragón, agonizando, deshace un hechizo que afectaba a Nienor, es decir, su mujer, la doncella de las lágrimas.
porque en su día Nienor no reconocía a Túrin. De algo le sonaba, pero no sabía quién era, y de repente se da cuenta que estaba bajo el influjo de un hechizo. Recordad que Húrin tiene que ver morir a todos sus hijos, esa es su desgracia, tiene que ver cómo sus hijos llevan una vida de desgracias. Bien, pues Nienor se deshace de ese hechizo y ve que Túrin era su hermano. Túrin y Nienor eran hermanos y estaban esperando un hijo. Y todo eso lo veía Húrin desde la lejanía. Así que Nienor no puede superar este disgusto y se suicida lanzándose a unas cataratas. Húrin se despierta y ve a Brandir, el líder de los hombres de Brethil, donde se habían instalado, que había escuchado todo y que también estaba enamorado de Nienor. El caso es que discuten y Túrin lo mata. Finalmente, Túrin no soporta toda esta desgracia y se arroja a las mismas cataratas. Y se arroja además con una espada, es decir, para morir aplastado, pero además atravesándose con su propia espada. Pues ya está, este ha sido todo el análisis del Nightfall in Middle-earth y del Silmarillion. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo porque llevo muchos meses preparando estos vídeos, este reportaje grande. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado, que os hayáis enterado bien del Silmarillion y que os haya incitado o bien a adentraros más en la obra de Tolkien, que es maravillosa y estupendísima, o bien para adentraros más en este disco de Blind Guardian. Cualquiera de las dos cosas me vale. Analicé y estudié al completo en el año 2018, es decir, hace 4 años, y hasta el 2018 desde luego fue el proyecto más ambicioso de mi canal, pero desde entonces resulta que han salido 2 bonus track, 2 canciones extra que en un principio iban a estar incluidas en este disco, así que tengo que completar el análisis del disco al completo. La primera de ellas sería Doom, publicada como bonus track en el disco Beyond the Red Mirror del 2017. Esta canción debería ser una nueva canción del disco Nightfall in Middle-earth del año 98. Concretamente estaba pensada para ser una canción entre el corte 10, Face the Truth, y el corte 11, Noldor Death Winter Rain. Pero bueno, pues por cuestión de permisos, de licencias, de discográficas, pues esta canción no salió en realidad más que en el 2018 ya en un remaster del Nightfall in Middle-earth o como un bonus track en algunas versiones, en algunos países del disco este que os he dicho del 2015. How did I get here? What will I find here? The field is lost, all hope's now gone. Doom significa condenación, así que vamos a ver quién estaba condenado en este del Silmarillion. Y Doom, como os digo, bueno, pues ya lo expliqué en el análisis, en realidad también es una palabra que usa mucho Hansi Karch, el compositor, el letrista de Blind Guardian y el cantante, porque bueno, pues, le gusta mucho la palabra Doom, la desesperación. El primer EP de Blind Guardian, entonces llamado Lucifer Heritage, del 85, pues se llamaba Symphonies of Doom, y en el disco The God Machine del 2022 hay una canción llamada Architects of Doom. Bueno, Doom, desesperación, condenación. Más bien. Bueno, habría que ver en qué momento iba a estar ubicada esta canción. Si escuchamos Face the Truth, es un corte narrado de 24 segundos donde se habla de la realidad que tienen que afrontar los Noldor. Según el Legendarium de Tolkien, los Noldor son los elfos más sabios, fuertes y de mayor rango, los más poderosos. Sin embargo, también estaban a la gresca. Cuando dejaron Valinor, Fëanor, el elfo principal de esta historia del Silmarillion y el que hizo los Silmarils, protagonizó lo que se conoce como la matanza de los hermanos, ya que él quería barcos para ir a la Tierra Media y los Teleris, otro clan de elfos, tenían esos barcos pero no querían prestárselos por no enfurecer a los Valar, porque ellos les dijeron que tenían que vivir en Valinor. Pero bueno, Fëanor quería irse de ahí y todo esto, pues si veis el análisis entero, en realidad como se entiende mucho mejor, ¿vale? Ahora a lo mejor es como un salto un poco al vacío, demasiada información, pero ya os digo que esto es un vídeo más que forma parte de un análisis de 11 vídeos. The curse lives on my children more. En la siguiente canción, Death Winter Rains, se cuenta como los Noldor tienen que cruzar a la Tierra Media por el paso de Helcaraxe, de ahí la portada del single Mirror Mirror, por cierto. Bueno, esto es el contexto, vale, pues entre medias pasa lo que Fëanor, este elfo, pues es lo que le lleva a la condenación, a la perdición.
Tiempo atrás, Feanor, líder de los Noldor, engañado por Melkor, se había vuelto receloso y no compartía su creación, los Silmarils, y además quería, como decíamos, salir de Valinor para ir a la Tierra Media. Ellos vivían ahí porque los Valar, tras la devastación de Melkor, habían fundado este reino. Por esta intención de actuar en contra de lo que decían los Valar, fue desterrado. Se mudó con sus 7 hijos y su padre Finwë, que se unió a este destierro y construyeron la fortaleza de Formenos. En esta fortaleza guardaron los Silmarils en una cámara de hierro. Tras el destierro, viajó para reconciliarse con Fingolfin, su hermano, y mientras tanto, aprovechando este despiste, Melkor entró en Valinor. Mató a los 2 árboles de Valinor, que son los que sirvieron para crear las tierras de Valinor con su luz, y cuya luz quedó capturada en los Silmarils, y mientras se cargaba los 2 árboles, pues también roba los Silmarils. La canción Lamoth y Nightfall, de hecho, ya lo comenté en este análisis, trata sobre cómo se destruyen estos árboles. Idun va un poco de esto, de que él decide que no tiene que olvidar esta afrenta, decide que va a vengarse, jura venganza, dice que jamás se olvidará de lo que ha pasado, que cualquier persona que ayude al enemigo sufrirá las consecuencias. Esto le lleva a tomar muchas malas decisiones que le afectarán tanto a él como a sus descendientes. Pero bueno, en ese momento de perdición, pues es cuando se supone que él cantaría lo que se expresa en la canción. Hay otra canción, Tides of War, Mareas de Guerra. Esta canción salió en un EP limitado, que yo me hice con él, en el 2018. El remaster de Nightfall in Middle-earth incluyó este corte también como material extra, siendo la canción número 24. Claro, estas 2 nuevas canciones ya hacían el CD muy largo, así que lo incluyeron en un segundo CD. Probablemente por eso sacaron estas 2 canciones del trabajo final. Ya era alargar demasiadas canciones, así que bueno, pues decidieron dejarlo fuera. Me parecen buenas canciones, desde luego, pero bueno, el disco original sigue estando muy bien, así que no sé, igual fue la decisión correcta. Tides of War originalmente iba a estar en el disco entre el corte 4 y 5, es decir, entre Nightfall y la narración conocida como The Minstrel, que es la que precede a The Curse of Feanor, la maldición de Feanor. Como os contaba antes, Feanor, tras la matanza de los hermanos, robó varios barcos Teleri. Esto lo hizo en un sitio llamado Alqualonte. Tras la batalla, él y los suyos navegaron a la Tierra Media y otros Noldor cruzaron por el paso de Helcaraxe. Esto fue así porque no cabían todos en los barcos que robaron. Sin embargo, ya en tierra, Feanor creyó que muchos de sus seguidores podían volverse a Valinor en esos mismos barcos que le traicionarían, así que por si acaso mandó quemar los barcos. ¿No es un poco excesivo, muchacho? Quemarlas hasta reducirlas a cenizas. Nadie se irá a casa hasta que hayamos hecho nuestro trabajo. Sí, robó los barcos a los Teleri y luego los quemó. Todo porque no se fiaba de sus propios hombres. Y es que Feanor pues, es difícil de querer a veces. La canción nos cuenta cómo Fingolfin, hermano de Feanor, ve cómo arden estos barcos. Por eso en el estribillo se habla de que han venido a esas tierras a luchar, a buscar venganza. Y no hay vuelta atrás. De hecho, esta canción tiene citas literales sacadas del Silmarillion sobre, lo que dice Feanor cuando está hablando de lo que ha sacrificado para llegar hasta ahí y para vengarse. En fin, lo triste de todo esto es que no podemos encontrar estas canciones en Spotify por temas de derechos. Al final, un grupo es también una empresa, literalmente está constituido también como una empresa, tiene que adecuarse a diferentes intereses de las discográficas con las que firman contratos y pues muchas veces pasa que un disco que te encanta resulta que ha salido en Japón en una edición diferente con 1 o 2 canciones más que también están muy bien, pero tú no las puedes escuchar salvo que ya indagues un poquito en YouTube. Creo que la mejor solución sería incluirlo como un extra, como un material adicional a lo mejor en los próximos discos. Pues ya está, ya he terminado, ya está hecho. Mi TOC puede estar ya controlado y tranquilo. Está analizado el disco al completo. Si te ha gustado, pues ya sabes, te puedes pasar por el Patreon para seguir apoyando al canal, para que podamos seguir trayendo música, cine, videojuegos, todo lo que podemos hacer para, pues aprender cosillas de nuestro mundo o de libros que se han escrito y pues también puedes compartir el vídeo entre gente que sepas que le gusta
Blind Guardian, El Señor de los Anillos, que suelen ir de la mano, la verdad, o entre gente que sepas que ha quemado la casa de sus padres. Por ejemplo, muchas gracias a los Patreons que vemos en pantalla, son los mejores, los más fieles y desde luego ellos habrían tomado buenas decisiones, no como hacía Feanor a veces. Muchas gracias por estar ahí, de verdad os lo agradezco mucho y nos vemos la semana que viene.